Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucha conversación y, créanme, tiene la chispa suficiente para mantenernos enganchados: la relación, o la supuesta relación entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman, y cómo el orgullo, o la falta de él, podría haber jugado un papel crucial en su historia. Si eres fan de la actuación turca, de las buenas historias y, por qué no, de un poco de drama detrás de cámaras, te aseguro que este vídeo te va a encantar. Antes de que nos lancemos de lleno, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Solo dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Créeme, tenemos contenido muy interesante preparado para ustedes. Ahora sí, vamos a desgranar este tema. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que se volvieron sinónimo de éxito y química en pantalla gracias a Erkencikus. La serie fue un fenómeno, conquistó corazones en Turquía y cruzó fronteras para enamorar a audiencias de todo el mundo. Y en el centro de todo, la explosiva pareja formada por Sanem y Can. Su conexión era innegable, palpable. Cada mirada, cada roce, cada palabra compartida parecía cargada de una intensidad que trascendía la actuación. El público los amaba juntos, y esa adoración trascendió la pantalla, alimentando rumores y especulaciones sobre una posible relación en la vida real. Durante la emisión de Erkencikus, los rumores sobre un romance entre Demet y Can eran constantes. Compartían muchísimas fotos juntos, comentarios cómplices en redes sociales, entrevistas donde se les veía muy cercanos. Parecía que efectivamente su química en la ficción se había trasladado a la realidad. Y para muchos, eso era lo más emocionante. Ver a dos personas que actuaban tan bien juntas, que parecían tan compatibles, empezar una relación real. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, o quizás, se complican de formas inesperadas. El punto de inflexión, o al menos uno de los momentos más comentados, fue cuando la relación, si es que existió de forma oficial, pareció desmoronarse o, mejor dicho, desvanecerse en el aire. Y aquí es donde entra en juego nuestro tema principal, el orgullo. ¿Hasta qué punto el orgullo personal, el ego, la necesidad de mantener una imagen pública, o incluso la ambición profesional, pueden jugar en contra de una relación, especialmente una que está bajo el escrutinio constante de millones de personas? Se rumorea que la relación entre Demet y Can tuvo sus altibajos, y que en varios momentos, el orgullo de uno u otro, o quizás de ambos, habría sido un obstáculo insalvable. Imaginemos la presión. Son jóvenes, exitosos, guapos, y de repente su vida privada se convierte en el tema de conversación mundial. Cualquier pequeño desacuerdo, cualquier malentendido, se magnifica. Y cuando el orgullo entra en escena, es muy fácil que las palabras se vuelvan punzantes, que las defensas se levanten y que sea más difícil dar el brazo a torcer. Por un lado, tenemos a Can Yaman, conocido por su carisma arrollador, su confianza, y a veces, por una actitud que algunos podrían interpretar como un poco egocéntrica o con un fuerte sentido de su propia valía. No digo esto con mala intención, es simplemente una percepción pública que ha acompañado su carrera. En el contexto de una relación, esta confianza puede ser atractiva, pero si se mezcla con orgullo, puede llevar a querer tener la razón siempre, a no ceder, a no admitir errores. Y en el amor, la humildad y la capacidad de pedir perdón son tan importantes como la pasión. Por otro lado, Demet Özdemir, una actriz talentosa y hermosa, que también ha construido una carrera sólida. Ella, por su parte, ha sido descrita a menudo como una persona más reservada, quizás más sensible, pero no por ello menos fuerte. Es posible que ante ciertos comportamientos o actitudes que percibió como irrespetuosas o que afectaban su orgullo, ella también haya levantado barreras. El orgullo puede manifestarse de muchas formas, en la indiferencia, en el silencio, en la distancia. Se especula que hubo momentos en los que uno de los dos, o ambos, se sintieron heridos o menospreciados, y que en lugar de abordarlo directamente y buscar una solución, optaron por el silencio o por reafirmar su propia posición, alimentando así el orgullo. Es como un juego de ajedrez donde cada uno mueve sus piezas para defender su territorio, en lugar de buscar un jaque mate conjunto. Una de las teorías más sonadas sobre la ruptura o el enfriamiento de su relación tiene que ver con la percepción de que Can, en su momento de mayor fama y popularidad, pudo haber puesto su carrera por encima de la relación, o quizás que su ego inflado por el éxito lo llevó a tomar decisiones que afectaron a Demet. Por otro lado, Tam.
Bien se ha sugerido que Demet, al sentirse tal vez eclipsada o no valorada en ciertos aspectos, habría tomado distancia. El orgullo, amigos, es un arma de doble filo. Por un lado nos da autoestima, nos protege, nos impulsa a ser mejores. Pero por otro puede cerrarnos puertas, destruir puentes y, en el ámbito del amor, puede ser el mayor enemigo de la felicidad. Cuando el orgullo nos dice que no debemos ceder, que tenemos la razón, que el otro debe ser el primero en disculparse, estamos construyendo muros en lugar de cimientos. Y una relación necesita cimientos sólidos, no muros que la separen. ¿Fue el orgullo lo que impidió que Demet y Can superaran sus diferencias? ¿Fue la presión mediática la que exacerbó su orgullo? ¿O simplemente, como suele suceder, dos personas exitosas y ambiciosas que se encuentran en un momento de fama estratosférica, simplemente toman caminos diferentes? Es difícil saber la verdad absoluta, ya que la vida de las celebridades siempre está envuelta en un velo de misterio y especulación. Pero lo que sí podemos extraer de esta historia, incluso si solo es una suposición basada en rumores, es una lección valiosa para nuestras propias vidas. El orgullo puede ser un gran obstáculo para el amor, para la amistad y para la comprensión mutua. A veces es necesario dejar de lado ese impulso de tener la razón, de defender nuestra postura a ultranza, y simplemente escuchar, empatizar y buscar un punto medio. Aceptar que no siempre tenemos la razón, que podemos equivocarnos, y que pedir perdón es un acto de valentía, no de debilidad. Si Demet y Can realmente sintieron que su orgullo era un impedimento, es una lástima. Porque la química que compartían era especial, y la admiración que el público sentía por ellos como pareja era inmensa. Tal vez, si hubieran abordado sus problemas con más humildad y menos resistencia, las cosas habrían sido diferentes. Quizás el verdadero orgullo no está en no ceder, sino en tener la fortaleza de reconocer un error, de pedir disculpas, de buscar una reconciliación, incluso cuando la otra persona no lo haga. Ahora, reflexionemos un poco. ¿Creen que Demet Özdemir y Can Yaman estuvieron juntos de verdad? ¿Y creen que el orgullo jugó un papel importante en la forma en que terminó o no terminó su relación? Me encantaría escuchar sus opiniones. En la sección de comentarios debajo de este vídeo, déjenme sus pensamientos. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Para resumir, hemos explorado la intensa conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman, la química que cautivó al público en Erkencikus y los rumores que rodearon su posible relación. Hemos discutido cómo el orgullo, tanto el personal como el relacionado con la fama y la ambición profesional, podría haber sido un factor determinante en el desenlace de su historia. Analizamos cómo el orgullo puede ser un obstáculo insuperable en las relaciones, y la importancia de la humildad, la empatía y la capacidad de ceder en el amor. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo. Recuerden que el amor y las relaciones son complejos, y a menudo, los factores que parecen más pequeños, como el orgullo, pueden tener el impacto más grande. Y antes de irnos, si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle a me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Si creen que a alguien le interesaría este tema, no duden en compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras de contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.